Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en una nueva clase de la asignatura de grupos, redes y organizaciones. Y en esta oportunidad nos hemos encontrado para poder hablar sobre las habilidades sociales como herramienta para una comunicación eficaz. Para comenzar a adentrarnos en este tema y para poder ampliar algunos conceptos en relación a las habilidades sociales y la comunicación, digamos, como concepto madre, concepto básico que necesitamos como para poder comprender luego cada una de estas herramientas, vamos a iniciar por algunas definiciones, ¿sí? Bien, algunas consideraciones teóricas que nos permiten ir acercándonos a este tema tienen que ver con el rol, digamos, que juegan las habilidades sociales en función de nuestras redes sociales y como procesos sociales también, y en esto, digamos, de describir o de potenciar y también caracterizar las interacciones, los vínculos, estas posibilidades de acción en función de lo que decimos y hacemos con el lenguaje. Una de las primeras definiciones, y ustedes ahí van a ir viendo algunos momentos, digamos, de las definiciones que están marcadas subrayadas con amarillo, como para que les queden como cuestiones claves, ¿no? Dice, las habilidades sociales juegan un papel importante en la obtención de apoyo social fuera del entorno familiar. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ustedes creen que uno va desarrollando, complejizando algunas de las herramientas en función de nuestras posibilidades de comunicación, luego de la salida, del éxodo de este primer grupo social que es nuestra familia? ¿Por qué? Porque comenzamos a habitar otros espacios, como por ejemplo lo que es los espacios educativos, digamos, en los años más tempranos de nuestra vida, ya comenzamos a habitar otros espacios que están por fuera, ¿no? de nuestro núcleo, ¿sí? Y para ello, para comenzar a habitar otros espacios, es necesario poder ir profundizando en estos elementos de la comunicación, porque ello nos va a permitir poder ampliar nuestras redes de socialización, ¿sí? Nuestra red de personas que van a ser parte de nuestra vida. Así que podemos pensar las habilidades sociales también como un recurso estratégico para nuestra salida al mundo, ¿sí? Luego dice otra consideración teórica, ¿no? Las habilidades sociales las podemos pensar como un conjunto de comportamientos aprendidos que nos facilitan la consecución de refuerzos en situaciones de interacción. Sucede la comunicación y hay una serie de comportamientos, de conductas que favorecen que suceda esa comunicación. Después dice, las personas con más habilidades sociales presentan un mayor número de miembros en su red social y tienden a mantener contactos más frecuentes con ellos, con ellas. ¿Por qué ustedes creen que sucede esto? Pensábamos las habilidades sociales como una herramienta, como una estrategia para fomentar la comunicación. ¿Y esto entonces de qué manera impacta? Impacta de una manera positiva, evidentemente, si podemos utilizar estas herramientas en relación a los espacios que vamos habitando, los espacios, los grupos, ¿sí? Claramente esto favorece que se amplíe nuestra red social. Después dice, el proceso de socialización se va dando a través de un complejo proceso de interacción de variables personales, ambientales y culturales. En el proceso de la comunicación, hay varios elementos que van a influenciar, digamos, que esta comunicación suceda, ¿sí? En función del canal, del mensaje, de esta retroalimentación que se va a dar en función de las personas que intervengan en esta comunicación.
Y el último que dice, los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones que pueden calificarse como procesos sociales. La comunicación es, por lo tanto, un proceso fundamental y determinante de toda relación social. Es el mecanismo que regula y que, al fin y al cabo, hace posible la interacción entre las personas. Entonces, aquí tenemos como un gran hecho, ¿no? Que es la comunicación. La comunicación que va a ser la madre, ¿sí? La referencia de todas las posibilidades de interacción, de vinculación que podamos llegar a generar a lo largo de nuestra vida. Bien, a partir de algunos conceptos vistos hasta el momento, podemos ir generando muy humildemente algunas conclusiones, ¿no? Respecto de las habilidades sociales. Podríamos decir que las habilidades sociales son habilidades que sirven para comunicarse e interactuar eficazmente con los demás. O sea que hay aspectos positivos que van a posibilitar contar con estas herramientas sociales, que implican escuchar, hablar, escribir y la comunicación no verbal. Las habilidades sociales también incluyen la empatía, trabajo en equipo, resolución de conflictos. Esto luego lo vamos a ver más puntualmente. Estas habilidades son esenciales para construir relaciones positivas y colaborar con los demás. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ir especialmente a hablar de la comunicación, que si bien algo dijimos, es un hecho fundamental en nuestras sociedades, es lo que ha permitido que las sociedades puedan avanzar, que las sociedades crezcan, y bueno, claramente la comunicación es un hecho cultural, ¿no? Entonces, la comunicación es patrimonio de la humanidad, existe a través del lenguaje, es un hecho cultural porque no hay cultura sin comunicación. Tiene un potencial muy grande para generar cambios sociales, porque a través de lo que decimos vamos construyendo nuevos mundos. Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué todas estas características y por qué este potencial? Por su capacidad, como decíamos, de generar nuevos sentidos, nuevas miradas. Y un punto importante, ¿no? Comunicación y cultura son dos universos que están insertos dentro de un macrocosmos que podríamos denominar la vida humana. Son inseparables, interdependientes. El uno condición del otro, pero fenómenos de la vida humana con personalidad propia. Bien, y ahora vamos a ir desarrollando aspectos de la comunicación en función de la capacidad de expresión. ¿Y hacia dónde nos orientamos? Hacia una comunicación efectiva, ¿sí? Una comunicación que posibilite una comunicación clara, concreta, amable, ¿sí? Que realmente nos pueda llevar a tener relaciones, vínculos de calidad, ¿sí? Obviamente que también nos permitan poder llegar a concretar metas, objetivos y otros aspectos de nuestra vida. Pero recuerden siempre que somos seres sociales, ¿sí? Entonces, volvemos sobre esto, que el lenguaje, la comunicación son hechos ineludibles de la vida humana. Bien, la comunicación es el núcleo de las habilidades sociales. Implica la capacidad de expresar pensamientos, sentimientos, ideas y necesidades de manera clara y coherente. Se puede dar de forma verbal como a través de la comunicación no verbal, que lo podemos ver a través del lenguaje corporal y las expresiones faciales.
La comunicación efectiva incluye la habilidad de escuchar activamente, prestando atención a lo que dicen los demás, haciendo preguntas pertinentes y mostrando interés genuino. Bien, sobre la comunicación verbal, ¿sí? Sobre un aspecto de la comunicación que tiene que ver con esto que decimos, ¿no? Con las palabras, con el mensaje, cómo vamos construyendo esto que decimos. Y una de las cuestiones importantes a tener en cuenta tiene que ver con dos variables. La primera con la claridad de la expresión, ¿sí? La claridad es esencial en la comunicación, por ello la importancia de poder utilizar un lenguaje sencillo, adecuado, directo, que sea pensado o, digamos, elegido en función del contexto, ¿sí? No siempre nos vamos a comunicar o vamos a utilizar términos eh, los mismos, digamos, en cada evento o situación social, sino que esto se va modificando, va cambiando, porque pensamos en quién va a recibir este mensaje, ¿sí? Entonces, bueno, son elementos importantes a considerar. Después, otro punto importante para poder generar una comunicación efectiva tiene que ver con esta retroalimentación que sea constructiva, ¿sí? ¿Qué decimos y hacemos para cuidar esta comunicación, para hacer sentir a la otra persona, al interlocutor, interlocutora, importante, escuchado, escuchada, poder mostrar interés frente a lo que se va diciendo y también ir como facilitando a través de algunos gestos, de algunos, de miradas, de la postura, ir ofreciendo en la comunicación señales de que estamos ahí, de que estamos presentes, pero además que las palabras que vamos utilizando van a ser en función de ir potenciando ese diálogo, ¿sí? De ir reforzándolo para, para poder comprender qué es lo que se dice, ¿sí? Para que llegue bien este mensaje, para que realmente se pueda entender qué es lo que queremos decir, cuál es nuestra idea, cuál es nuestro punto, digamos, en función de la opinión, de lo que querramos decir, ¿sí? Bien, una de las primeras habilidades sociales que vamos a ver, se llama escucha activa. ¿Y de qué se trata? Dice, la comunicación efectiva no se trata solo de hablar, ¿no? También implica escuchar con atención y comprender lo que los demás están diciendo. Yo no puedo interactuar si no presto atención a lo que se dice y quién lo dice y de qué forma lo está diciendo. Por ello, este proceso implica prestar atención a las palabras, el tono de voz, el lenguaje corporal y las emociones del interlocutor o de la interlocutora, ¿sí? La escucha activa implica hacer preguntas para aclarar y demostrar cuando hay alguna situación donde es confuso lo que se está diciendo y lo que nosotros interpretamos, vamos haciendo preguntas como para chequear el canal y en función de las palabras que vamos utilizando para verificar si las estamos usando de forma correcta, ¿sí? Esto también significa mostrar interés genuino en función del punto de vista de la otra persona. Todas las habilidades que vamos a ver suponen que podamos desarrollarlas, ¿sí? Si no contamos con ellas, las podemos desarrollar. Por ello, las pensamos como capacidades. Y dice que la escucha activa supone que es una capacidad que muestra intencionalidad, esfuerzo y voluntad por escuchar, por observar y comprender el conjunto del mensaje de la persona emisora. También esto implica dar muestras de que se está escuchando y comprendiendo al emisor, emisora, y de ahí viene precisamente la parte activa, sí estar atentos a esa comunicación. Ya sea de manera verbal o no verbal, se debe realizar una retroalimentación o un feedback de forma continua. Todo el tiempo vamos mostrando signos de que estamos ahí, ¿sí? Presentes en esa comunicación.
Bien, ahora vamos con la siguiente, que es asertividad. Y ser asertivo significa expresar opiniones, deseos y límites de manera clara y directa, respetando al mismo tiempo los derechos y opiniones de los demás. ¿Por qué es importante? Porque nos permite comunicarnos sin tomar posturas que puedan interpretarse como agresivas o pasivas, ¿sí? Tiene que ver con la capacidad de una persona para defender sus intereses o sus derechos, decir lo que se siente, lo que se piensa, sin necesidad de incomodar o de agredir al interlocutor. Tiene que ver también con ser capaz de expresarse y sostener una posición con seguridad, evitando comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores. Generalmente cuando estamos en una situación de conflicto, muchas veces si no tenemos bien desarrollada la asertividad como capacidad, podemos incurrir en algunas palabras, en algunos gestos que puedan interpretarse como comportamientos agresivos. Por ello tenemos que prestar como mucha atención a la forma en la que nos comunicamos en situaciones que requieren como de mayor atención, complejidad o disposición nuestra. Dice, la conducta asertiva es respetuosa de los derechos propios y ajenos. Bien, y ahora vamos con una habilidad social que seguramente conocen mucho porque cuando comenzamos el recorrido por el acompañamiento terapéutico, digamos, para poder pensar la profesión y nuestro rol, nos aparece, ¿no? Como en esta capacidad de comprender, de estar más sensibles a las situaciones que presentan las personas, ¿no? Las personas que vamos a acompañar, pero también a las personas que vamos a acompañar en función de su trayecto vital, de su situación de vida o su situación de salud, de enfermedad, ¿no? Y acá nos aparece una viñeta que es parte de Mafalda, donde vemos al pequeño prestándole el chupete a una persona que muestra angustia, ¿no? Y tiene que ver con algo de esto, ¿no? Con esto de que siempre decimos de ponerse en el lugar de la otra persona. Muchas veces no podemos ponernos en el lugar de la otra persona, pero podemos hacer sentir a la otra persona que estamos intentando transitar sus emociones, ¿sí? Como para poder también a través de nuestras palabras poder acompañar. Entonces, la empatía es un aspecto importante de la comunicación efectiva. Significa comprender y validar emociones y perspectivas de los demás. Cuando se comunica con empatía, se muestra comprensión, ¿sí? Hacia las preocupaciones y sentimientos del interlocutor. De alguna forma, como dice ahí, vamos validando, ¿no? Vamos validando con nuestros gestos, con nuestra mirada, con este acercamiento amable hacia la otra persona que estamos ahí tratando, como les decía, de transitar esa situación, ya sea de preocupación, de dolor, de lo que fuera, afectivamente, ¿sí? Con la distancia que se necesite, pero ahí estando ahí, digamos, como para acompañar. Y sabemos que la empatía puede ser herramienta estratégica para en el inicio digamos, del primer movimiento de acompañamiento en el marco de un dispositivo T, clave, ¿no? Para poder fundar o fomentar la confianza. ¿Qué permite la empatía? Permite alcanzar una mayor conexión con las interlocutoras, gestionar o evitar situaciones conflictivas, aumentar la capacidad de persuasión, optimizar e incrementar la eficacia en cualquier tipo de proceso comunicativo. Bien, y ahora vamos con la comunicación no verbal. ¿Qué es lo que aparece en nuestro lenguaje corporal cuando estamos hablando, ¿sí? Dice, la comunicación efectiva no se limita a las palabras, el lenguaje no verbal también desempeña un papel crucial. Esto incluye el contacto visual, el lenguaje corporal, las expresiones faciales y los gestos, mantener un contacto visual adecuado y una postura abierta, receptiva, ¿sí? Esto puede
transmitir confianza y mostrar interés en la conversación. Muchas veces, sin decir nada, nuestra postura ya está habilitando a la otra persona para que nos cuente, ¿sí? Para que nos diga cosas, para que pueda profundizar sobre lo que le está ocurriendo. Bien, ¿cuáles son las tres modalidades de la comunicación no verbal? Si bien pueden haber otras, estas serían como las principales. La primera tiene que ver con la kinesia, ¿sí? Que se trata de los movimientos corporales, los gestos y posturas, como por ejemplo la sonrisa, el contacto visual, el movimiento de las manos, el movimiento del cuerpo. ¿Y qué es lo que genera la kinesia? Puede reforzar lo que estamos diciendo, puede sustituir o puede contradecir los mensajes verbales expresados. Por ello hay que tener mucho cuidado y mucha atención a de qué forma nos mostramos cuando estamos comunicando. Luego tenemos el tipo paraverbal, que son los aspectos no semánticos del lenguaje, ¿sí? Que tienen que ver con la voz, con la entonación, con la vocalización, con la velocidad o el ritmo, con los silencios o con los suspiros, en función de lo que vamos diciendo, ¿no? De lo que estamos queriendo comunicar. Recuerden que estos aspectos o modalidades de la comunicación no verbal muchas veces no están así diferenciados como, digamos, de forma independiente, sino que se dan en la comunicación al mismo tiempo que uno tiene esa intencionalidad de comunicar, ¿sí? Y luego tenemos a la proxémica, que tiene que ver con el uso del espacio físico interpersonal. Y en ello aparecen 4 rangos de distancia que configuran estos elementos comunicativos, como es la distancia íntima, la personal, la social y la pública, y cada uno de estos expresa cosas diferentes. Bien, ¿cuáles son los beneficios de las habilidades sociales? Al momento, la mayoría han sido, por no decir todos, aspectos como muy positivos, ¿no? Siempre pensando en las habilidades sociales como esta caja de herramientas de la comunicación efectiva. Podemos decir que favorece la resolución de conflictos, ¿sí? Estas permiten la resolución de conflictos y la resolución de desacuerdos de manera constructiva. Mejora la comunicación, las habilidades sociales ayudan a transmitir mensajes con claridad y comprender a los demás de manera efectiva. Mejora el trabajo en equipo en función de la colaboración y mejorar un ambiente de trabajo. Bueno, aspectos, digamos, muy importantes al momento de poder pensar en tareas, ¿no? Y de cumplir metas. Después pueden impactar en el liderazgo, en esta capacidad de conectarse y motivar a otras personas. Esto es crucial, digamos, para un liderazgo efectivo también. Y después luego el sentimiento, ¿no? Esta satisfacción laboral. El desarrollo de fuertes habilidades interpersonales puede producir mayor satisfacción en nuestros espacios laborales, en nuestro rol en función de la profesión que tengamos, ¿sí? Bien, hemos llegado al final de la clase. Espero que puedan sumar a su caja de herramientas que van a ir construyendo a lo largo de toda esta carrera, que puedan pensar los vínculos en función de estas habilidades sociales, que puedan reconocerse en alguna de estas habilidades y reconocerse por el hecho de quizás debamos mejorar algunas o de reforzar otras, ¿sí? Y si hay alguna que no tenemos, bueno, la vamos a hacer crecer, la vamos a crear. Pero primero es importante, como siempre, tener la información, poder identificarla y luego ir trabajando con ella. Todo lo que vamos aprendiendo en este recorrido son elementos sumamente prácticos tanto para nuestra vida profesional como para nuestra vida personal. Espero que nos volvamos a encontrar luego de esta clase. Van a encontrar una actividad para poder desarrollar. Saludos.